Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Carralero y soy de la Universidad Villanueva. Hoy os quería lanzar una pregunta para acercaros un poco al mundo del derecho y a toda esta profesión. Y mi pregunta era que ¿nos protege el derecho en las redes sociales? Luego al final podemos debatir un poco si creéis que sí, creéis que no y cómo se va dando. Vale, a lo largo de la ponencia lo voy a estructurar de esta forma para que podáis tener una visión general y va a ser primero voy a hablar sobre la regulación y la competencia, haciendo una comparativa un poco cómo está en el mercado y la regulación que hay actualmente. Luego iré a hablar un poco sobre la Digital Service Act y luego, por último, la Digital Market Act, ¿vale? Entonces, cualquier duda o lo que sea, me podéis hacer preguntas y yo iré resolviendo o al final, según vaya viendo. Entonces, en el punto en el que estamos, como sabéis, durante la pandemia y todo, el auge del e-commerce que ya se venía dando de antes, pues ha recabado muchísima más importancia. Como podéis ver en esta gráfica, hay un 92% aproximado de retailers que venden en el canal online. Un 61% lo hace únicamente por la vía online y el otro 31% tiene esta vía online y también la vía presencial. ¿Vale? O sea, en un comercio normal. Luego, un 4% es únicamente que no está abierto esa posibilidad de poder vender de una forma electrónica o a través de una página web. En cuanto a todo este auge del e-commerce, lo que es una conclusión fundamental es el auge también del poder de esos datos, la importancia de la privacidad que tenemos a día de hoy y, sobre todo, esa monetización de los datos. Como dijo Álvarez Fayete, que es el presidente del Grupo Telefónica, los datos pueden sustituir a día de hoy al petróleo como el recurso más valioso. ¿Por qué dice eso? Porque ahora todos los negocios ya son datos. Las barreras que había entre el producto físico, lo digital y los datos están desapareciendo y está acercando a través del Big Data, Cloud Computing y del Internet de las cosas que generar unos productos inteligentes que atraen mucho más a los consumidores y que provocan unas reacciones en estos consumidores que queramos comprarlos, que se adapten mucho más a nuestras necesidades y también provoca que una moneda de cambio pueda ser los datos. ¿Qué necesitan las empresas para que esa moneda de cambio, por así decirlo, que son los datos, se convierta en una moneda de cambio real y de confianza? Pues necesita efectivamente la confianza. ¿Y esa confianza cómo se puede obtener? Pues a través de un pilar fundamental que es la privacidad. Entonces, las empresas ahora no simplemente tienen que ganarse ya el que la gente quiera comprar su producto, sino también la confianza y que esa experiencia de compra y de servicio esté basado en la transparencia y que el control sea una visión primordial. Entonces, desde un punto de vista empresarial, lo tendrían que estructurar un poco como en tres aspectos. Uno de ellos es el compliance y la seguridad, que van a estar ahí muy al pie del cañón. Luego, la monetización de esos datos que se obtienen, porque necesitan obtener un beneficio, obviamente porque es la empresa. Y luego, la reputación. Como hablaré ahora en unos minutos, la reputación es muy importante y ahora las empresas no simplemente tienen que no infringir la ley, sino que tienen que tener una forma proactiva de completar y de encuadrar esos datos. Entonces, aquí tenéis una foto de Mark Zuckerberg, por ejemplo, que es actualmente una de las personas con la mayor cantidad de datos que se puedan dar, y que es el propietario de Facebook, WhatsApp, Instagram. O sea, os podéis imaginar la cantidad de datos que pueden ir corriendo y teniendo ellos. ¿Cómo estamos aquí en España y en la Unión Europea? En España partíamos de la base que teníamos la LOPD. Era la Ley de Protección de Datos de 1999. Como os podéis imaginar, la situación en las redes sociales y en Internet va evolucionando por días, pero tener una legislación de 1999, pues obviamente no englobaba todo lo que se podía, lo que se está dando a día de hoy. Entonces, antes era una política reactiva y ahora se busca que sea una política proactiva. Con la entrada del Reglamento de Protección de Datos del 2018,
que entró en vigor en 2019, que seguro que muchos de vosotros recibisteis un montón de correos electrónicos recabando vuestro consentimiento nuevamente, aunque el director de la Agencia de Protección Oficial de Datos dijese que no eran necesarios tantos mails, se tuvieron que actualizar todas esos datos y esos consentimientos. ¿Por qué? Porque los 3 cambios fundamentales que introducía este reglamento eran: el principio pasó de ser el principio del consentimiento, simplemente tú dabas tu consentimiento y ya se podía tratar, y ahora lo que se exige es que el principio de ese consentimiento sea el principio de licitud del tratamiento. Por tanto, el consentimiento por sí mismo no vale. Se necesita también que ese consentimiento sea la base legitimadora. Luego, el segundo aspecto de cambio fundamental que introdujo fue el modelo del cumplimiento formal al modelo de responsabilidad activa o la accountability, según lo hayáis conocido. De lo formal a la material, es lo que he dicho anteriormente, es que las empresas no pueden incumplir y con eso es suficiente. No, ahora tienen que cumplir y demostrar ese cumplimiento, ya sea con las políticas adecuadamente que hayan establecido para evaluar los riesgos, las medidas de seguridad, los tratamientos, el encargado y todas las personas involucradas en ese tratamiento de los datos personales. Y la última fue el cambio fundamental de las multas tan cuantiosas, que podían llegar a ser un 5% de la facturación global, lo que implica grandes pérdidas en los asientos contables, si se diese el caso. Pues este 5% ha sido recientemente aumentado incluso a un 10%. Por tanto, si una empresa tiene y hace mucho hincapié y favorece esa privacidad y esa transparencia del tratado de datos, lo que va a provocar es que tenga un aumento de competitividad en el mercado y eso favorecería pues al consumidor porque gastaría o compraría más de ese producto y a la empresa porque podría monetizar mucho más esos datos. Entonces, no sé si conocéis los derechos que tenemos en tema de redes sociales, internet y todo, pero bueno, voy a hacer un breve resumen con las palabras y si quisieseis indagar en alguno de los derechos, pues me decís y perfecto. Los derechos así que tenemos son el de acceso, la limitación, la rectificación, la oposición, el derecho de revocación, de decisiones automatizadas, la portabilidad y la supresión. ¿Cómo podemos ejercerlo? Simplemente comunicándoselo a la empresa a la que queramos hacérselo llegar y tienen un mes desde que nosotros le solicitamos hasta que efectivamente hacen la tramitación para poder hacerlo. Y luego desde esa tramitación al archivo la consecuencia sería otro mes, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Luego, aquí están las plataformas que las grandes empresas son Google, Apple, Facebook y Amazon, que el Economist, pues aquí se vio que él consideraba que hizo un artículo en 2018 que tuvo muchísima repercusión y han salido la Comisión Europea pues a indagar y a ver qué legislación podían hacer para intentar controlar y un poco frenar el poder de estas empresas, puesto que los datos que ellos tienen son pues, muchísimos. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, ahí están las plataformas y lanzo una pregunta si van a conquistar. Luego, al final, me podéis ir preguntando. Otro de los datos muy icónicos que ha pasado ahora durante la pandemia fue la comparecencia de, como supongo que reconoceréis alguno, como Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, o Mark Zuckerberg, como he dicho anteriormente, de Amazon, en la que tuvieron que comparecer ante el Congreso de Estados Unidos porque, bueno, se les acusaba, aparte por las filtraciones de todos los datos, también se intentaba analizar un poco las posiciones que tienen ellos dentro del mercado. Entonces, en Google, por ejemplo, se plantea si es el único buscador por ser el más conocido, por tener una posición dominante, pero si está haciendo, se plantea si hay un abuso por su parte.
En cuanto a Amazon, un poco más de lo mismo, está asfixiando a pequeños comercios, puesto que está en un canal de distribución muy amplio. Es verdad que es súper eficaz y todos hemos comprado, pero no favorece a otras personas. Luego, en Facebook tenemos la gran polémica que se dio sobre todo en las elecciones, cuando se silenció a uno de los candidatos a la presidencia, el expresidente Trump, en el que se suspendió su cuenta, y ahí entra en conflicto la libertad de expresión en la democracia. Si era lícito o no era lícito, puesto que tiene toda la capacidad para hacer de las fake news, y también no está del todo claro si esa capacidad la tendrían que regular desde el Estado, o si una empresa puede limitar esa capacidad. Con App Store pasa un poco lo mismo. Ellos obtienen unas grandes ganancias limitando a los demás participantes del mercado de poder comercializar. ¿Por qué? Porque limitan que esos productos, los desarrollos, sean a través de la App Store y de productos únicos para pues los móviles iPhone. Entonces, es un hecho muy claro y notorio y que cambió. También hubo un tuit muy polémico del expresidente Trump, en el que dijo que si no lo controlaba el Congreso, pues lo tendría que controlar él a través de medidas ejecutivas, puesto que esto era un tema tratado y que todos tenían tenían conciencia de la importancia de sus datos y del tráfico que estaban usando y haciendo estas personas, que son los directores al final de estas empresas. Aquí dejo el nuevo escenario económico empresarial, donde hay unas gráficas en las que se puede ver la cuota y cómo está de incluir, qué cuota almacena cada uno. Como veis, Apple, Uber, pues está bastante diferenciado y la cuota que tienen. En cuanto a las plataformas digitales, quiero dejar aquí unas cuantas que son Airbnb, Uber, eBay, Amazon y Destinia. Y bueno, lanzaría una pregunta, pero mejor pues ya la resuelvo yo misma, que es ¿qué tienen en común todas estas plataformas? Y estas plataformas lo que tienen en común es que son intermediarias, lo que significa que simplemente ponen en contacto a una empresa con el consumidor. ¿Y qué obtienen a cambio? Pues los datos. ¿Y qué hacen? Monetarizarlos. Entonces, lo que provoca que ellos tengan una ganancia, todos salimos ganando, pero al final hay un tratamiento extra de esos datos. En cuanto a la era digital y la transformación digital, yo quería decir que obviamente hay muchísimas oportunidades, pero esas oportunidades conlleva que haya un gran riesgo, porque cada oportunidad obviamente conlleva riesgos, y lo que se trata es que la Comisión Europea a este respecto querrá asegurar que se aproveche de la forma mejor este enorme potencial de la era en la que estamos viviendo. Entonces, esta institución ha estudiado diversas iniciativas para fortalecer la capacidad industrial y de innovación que tiene la Unión Europea, así como su liderazgo tecnológico y la autonomía estratégica. Entonces, de esta forma, la Comisión va a favorecernos a la Unión Europea. Luego aquí dejo un artículo del ABC en el que pues se plantea que la humanidad está en un punto un poco crítico y se deja un poco en el aire si los robots nos podrían sustituir en un futuro. Obviamente nos podrán pues ayudar, avanzar y reducir algún tipo de tarea, pero es verdad que por mucha inteligencia artificial que metan en esos procedimientos, en esos procesos, siempre tendrá que haber una parte pensante y que difiera, que seremos los humanos.
Aquí podéis ver pues, cómo se ha ido creando el momento de lanzamiento de todas las plataformas, redes sociales como Google, pues ahí podéis ver LinkedIn, Tweets, que ahora está un poco más en auge aquí en España, TikTok, Tinder, Bitcoin y todo. Y cómo se ha tenido que ir adaptando la legislación, como veis, desde el 2001 hasta ahora, aunque no salga el 2019 y 2020, bueno, y el actual, se ha ido creando un montón de plataformas y obviamente necesitamos rellenar esas lagunas y poder salvar a través del derecho y de la jurisdicción, pues un poco cómo regularizar y que no se convierta en un abuso y no se nos controle o creen expectativas y necesidades innecesarias. ¿Vale? Entonces, desde Europa en septiembre se lanzó el comunicado de que una norma europea pondría freno a estos gigantes tecnológicos de GAFA de Google, Amazon, Facebook y Google, Amazon y Apple. Entonces, bueno, ha sido el Digital Service Package, que bueno, son una serie de normas en las que regulan, son de una forma proactiva que vamos a ir viendo, en la que se regula, en la regulación versus la competencia, la regulación es un poco prospectiva, es un poco para proteger los bienes públicos, las externalidades, los monopolios naturales y la información asimétrica. En cambio, la política de competencia es más reactiva y analiza las conductas de los agentes y las distorsiones que se dan de la competencia por el comportamiento de esos agentes. Aquí es lo que he dicho del Digital Service Package, que es la nueva normativa que protege de los gigantes tecnológicos para evitar el tema de las fake news, limitar un poco el tratamiento de datos, esa monetización, que sea totalmente legal y con nuestro consentimiento y podamos hacer uso verdadero de esos de los datos que nosotros hayamos y de los derechos que tenemos. Sobre todo es un poco una cuestión muy compleja, puesto que vivimos en un mundo globalizado a través de las redes sociales, estamos conectados con todo el mundo y esa legislación pues entra en muchos países. Aquí dejo otras portadas de The Economist que, como veis, están las personas de la Comisión Europea, pues van a ser los que determinen en qué acciones van a tomar y cómo se van a un poco a nivelar o a retener las actitudes de estos gigantes tecnológicos. Aquí un poco lo que os he comentado de la regulación y la competencia. Y aquí os dejo un poco un breve resumen sobre las leyes de competición. De competencia, perdón. Entonces, en un principio, los acuerdos restrictivos, que ahora vamos a ver en qué consisten, se prohíben, pero pueden exceptuarse algunos casos. El abuso de posición de dominio, obviamente, se prohíbe, pero no se sabe no queda muy claro si se produce alguna excepción por el tema de Google, por ejemplo. En cuanto al control de concentraciones, están totalmente aceptadas, pero no indica que se puedan prohibir. Y lo mismo pasa con las ayudas públicas. Se prohíben, pero no impide que en un futuro pues, se puedan aprobar para desarrollar un poco otros. Vale. En cuanto a los acuerdos colusorios, aquí dejo una cita que dijo Adam Smith en su libro, que es "People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public or in some contrivances to raise its price". Esto tiene totalmente la razón. Esta quote fue de 1776 y actualmente sigue teniendo muchísimo valor. Ahora os voy a poner un vídeo en el que pues resume un poco cómo son los acuerdos colusorios y qué intenta la Comisión Europea ante estos cárteles. Como están obviamente totalmente prohibidos
y pues creo que se da una visión muy general y bastante cercana a todo. Entonces, un segundo que lo comparto. Está subtitulada porque es en inglés y por si hubiese cualquier tipo de problema. Un segundo. Vale, pues bueno, estoy leyendo ahora una pregunta que es cómo se puede acceder a la presentación. Yo os la puedo mandar y facilitar por mail sin ningún tipo de problema, pero bueno, me han comentado que se van a poder, que se queda grabada esta sesión y podéis ver ahí la presentación. Pero bueno, si no, pues os la facilito yo. Entonces, voy a un segundo. Bueno, pues voy a... Vale, se ha salido. A ver. Vale, ya está. Perdón. Entonces, en cuanto a los cárteles, como os he explicado, no sé si lo habéis llegado a escuchar, estoy viendo que no, los cárteles simplemente son acuerdos en los que pues la comisión los prohíbe, obviamente, porque perjudican al consumidor y
y lo que hace es desfavorecer. En cambio, se lucran mucho las empresas, puesto que pactan los precios. Entonces, la pregunta que surge es, ¿se prohíben en los acuerdos digitales? ¿Cómo se puede controlar esos cárteles? Pues la Comisión Europea suele pues multar en torno a 10 cárteles al año, que suele ser muy complicado, puesto que estas reuniones son en secreto, son de una forma que nunca se suele pues, saber, y es muy difícil pues poder descubrirlo. Entonces, aunque haya una ley de amnistía en la que si hay, por así decirlo, el chivato, pues se le reduce la multa o incluso se le perdona, es complicado. Entonces, ahora, por ejemplo, se ha multado a la CNMC, ha abierto un expediente a Idealista y a otras plataformas porque han pactado los datos de manera digital. En esos datos también, o sea, ese problema también es con los datos, puesto que les hemos dado el consentimiento y incluso tienen datos sensibles. Entonces, vamos a pasar. Los acuerdos verticales son bienes y servicios que llegan al fabricante hasta el consumidor final a través de una serie de operadores, que es como podría ser Airbnb. La relación económica que hay entre ellos es de complementariedad. Ellos les dan algo a cambio de, y se plasma en todos estos acuerdos. Mejoran la eficacia y la comercialización, entonces no habría ningún problema y los datos pues estarían perfectamente guardados. Aquí os dejo pues el reglamento y si quisieseis indagar un poquito más, pues está aquí y también os podría resolver, pero por cuestión de tiempo voy a acelerar un poco. Entonces, aquí está, por ejemplo, lo que he comentado antes sobre el abuso de la posición dominante de Google, en el que podéis ver que Google tiene una cuota en el 2018 y cómo ha ido creciendo. Al principio es verdad que era Microsoft, pero ya pues, todo el mundo usa Google como buscador predeterminado, rara vez Internet Explorer o Mozilla, pero Yahoo, Bing y Ask, muy poca gente lo lleva. Entonces, como he dicho, la posición dominante no está prohibida per sí, pero sí se puede prohibir el abuso que se hace de él. Entonces, pues en Google están ahí debatiendo, se ha abierto un caso, como veremos al final de la ponencia, y se verá si multan, cuánto es la multa y todo. Aquí pues veis el control de las concentraciones y la prohibición del geoblocking que se da a través del nuevo servicio de regulación que se ha dado, en la que no pueden geolocalizarnos e irnos bombardeando a propaganda y a productos de compra que realmente no queremos. Entonces, ¿en qué se traduce toda esta regulación y por qué se puede comparar al petróleo? Pues es sencillo, el petróleo es un medio escaso, es un bien escaso, es finito, tiene rivales como puede ser el diésel, por ejemplo, es excluible, es fungible, y luego tiene unos costes marginales positivos y tiene bienes de búsqueda y también pues la utilidad constante a escala y es valioso. En cambio, los datos, pues por sí mismos son intangibles, no tienen rival, son excluibles, no son fungibles, son inagotables porque siempre va a haber personas, va a haber datos y va a haber un dato nuevo que puedan monetizar. No tiene costes marginales, puesto que es algo gratuito, por así decirlo, que lo proporcionamos los consumidores y tiene una utilidad fuertemente decreciente y tiene escaso valor en el mercado como un simple dato. Simplemente hay que tratarlo y monetarizarlo. Aquí está el control de estas concentraciones, que por ejemplo pues Netflix suele ser, o de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic suelen ser las más visitadas. Y Disney, lo que dice en este artículo es que ha declarado la guerra a Netflix, puesto que era la plataforma digital en la que todo el mundo acudía. Luego se puso HBO y todo, pero Netflix sigue siendo como la que más cuota tiene. Entonces, pues simplemente dejarlo aquí como por preguntar luego si tenéis alguna duda. Aquí están otra vez las grandes, Facebook, WhatsApp, Shazam, tienen un montón de nuestros datos,
cómo se puede controlar al ser digitales totalmente y con una interactuación de los propios consumidores. Ahí lanzo otra vez mi pregunta es si realmente estamos protegidos por el derecho o no. Aunque tengamos los derechos, ¿cómo podemos ejercitarlos verdaderamente? Aquí lo que os he comentado sobre los datos. Como vais a tener luego la presentación, pues no hay problema. Y entramos ya en el segundo, sobre el Digital Service Act, ¿vale? Que son las nuevas normas que han sido proporcionadas. ¿Y para qué sirven? Pues sirven para favorecer la innovación, el crecimiento y la competitividad. Y también facilitan la expansión de las plataformas más pequeñas, de las pymes y de los negocios emergentes y de las empresas emergentes, más bien. ¿Cómo nos afecta a nosotros, los consumidores? Pues nos protegen mucho mejor y se aseguran que tenemos los derechos fundamentales online. Establecen también un sólido marco de transparencia y también les obliga a tener una rendición de cuentas a esas plataformas online, lo cual aporta muchísima más seguridad a los consumidores y también nos favorece porque al haber ese impulso de la innovación, el crecimiento, favorece que haya una competitividad en este mercado único. Aquí, bueno, podéis ver un resumen, pero os voy a decir los artículos como más importantes de la DSA, que es, por ejemplo, el artículo 20, que es sobre la evaluación del uso. Evalúan el caso por caso y de manera conjunta, aparte de diligente y objetivamente, si un destinatario reclama y efectúa los usos indebidos a los que se refiere pues, en los apartados 1 y 2. Básicamente es si esas cifras y esa proporción relativa a la cifra total de los elementos de la información se va tratando bien, tiene una correlación con el año anterior, no la tiene, y la intención del destinatario, si es física, la entidad o qué relación tiene, por así decirlo, a futuro. Otro de los artículos importantes sería la trazabilidad. Gracias a la DSA vamos a poder, se intenta que las empresas tengan la obligación que se les obliga es a hacer todos los esfuerzos razonables para evaluar si la información es fiable y a comprobar esa información. Por tanto, hacen que el entorno de Internet sea mucho más seguro y mucho más transparente. También se obliga a que si el comerciante no ha dado el nombre, la dirección, el teléfono, no proporciona una copia de la identificación del comerciante o los datos bancarios, sea retirada de Internet, lo cual a posteriori pues aportaría una muchísima más seguridad en cuanto a que cada comerciante que esté en estas plataformas tiene que ser veraz, tenemos que tener una documentación y podríamos reclamarle a futuro si tuviésemos cualquier tipo de conflicto. Y ya otro de los dos de los últimos aspectos importantes, así por resumir, aunque es muy extensa la norma nueva, es las obligaciones de transparencia. Esta es una de las que más repercusión va a tener, puesto que incluye que los términos y condiciones de estas empresas den información sobre cualquier restricción que haya en su servicio. También tienen que velar porque los usuarios conozcan cuándo y con quién se está presentando pues esta publicidad. También es necesario que sea accesible el lenguaje. No vale con que sea, tiene que ser legible, claro e inequívoco. Tenemos que saber los consumidores a qué nos estamos exponiendo y qué estamos aceptando. Que esos términos y condiciones que aceptamos en muchas ocasiones por aceptar, pues que sea una información concisa, sea muy clara y no tengamos ningún problema de interpretación a futuro. En cuanto a las decisiones que se puedan impugnar, tendrán que ser por vía extrajudicial
y con organismos independientes y certificados, ¿vale? Por tanto, yo creo que este aspecto es un gran avance porque estaba un poco flojo en la anterior regulación. Y luego también que los alertadores, esto está en otro artículo, y el fast track sean plataformas que aseguren que esos avisos se transmiten y se resuelvan de forma prioritaria y que no se puedan dilatar en el tiempo y que esos comerciantes no nos abandonen, por así decirlo. Entonces, esa condición de alertador fiable es otorgada por ellos y tiene que haber demostrado que posee los conocimientos, las competencias específicas para detectar e identificar y obviamente notificar esos contenidos ilícitos que tendrán que responder las empresas y también representar los intereses colectivos y no depender en ningún momento de una plataforma en línea. También realizar las actividades con el fin de enviar avisos y de actuar de una forma diligente y totalmente objetiva. Así que a modo de conclusión se podría decir, por si he hablado muy rápido, es que no se introducen las obligaciones de control ex ante de los posibles actos ilícitos por las plataformas, pero hay más transparencia y diligencia. Hay una mayor transparencia en los términos y condiciones, no solo respecto de los vendedores, sino también de los anunciantes. Hay una muchísima más colaboración frente a las posibles falsificaciones y una mayor seguridad jurídica, lo cual vamos avanzando y progresando. Entonces, perdón, que cambio sin querer. Entonces, pues aquí podéis ver también el breve resumen, que es pues, más opciones, los precios más bajos, un poco cómo se va a llevar. Supongo que habéis tenido tiempo. Os lo dejo un par de segunditos. Vale. Bueno, aquí están un poco las conclusiones que yo he ido diciendo. ¿Hay alguna más? Pero básicamente las que más recalcaría son la de mayor transparencia en términos y condiciones, porque eran un poco ilegibles antes, y que supone una mayor colaboración frente a las falsificaciones y la mayor seguridad jurídica, que es lo que al final nos afecta a los usuarios. Y luego ya saltamos a los Digital Markets Act. Que en resumen, los Digital Markets Act se fundamenta en que son los guardianes del acceso, los gatekeepers, que por si no lo conocéis porque es una figura un tanto nueva, son plataformas sistemáticas que lo que significa es que son la puerta de entrada visible e invisible e inevitable para poder operar online, ¿vale? Entonces, es un win-win para las dos. Entonces, pues se trata de armonizar la contestabilidad y la equidad de los mercados. Es una forma de que dos o más tipos de partícipes se pongan de acuerdo. Opera sobre la base de un lugar físico, virtual o que permite interactuar a todos los usuarios, ¿vale? Entonces, estos gatekeepers son los que dan el acceso. Y siempre consta de dos o más lados que son los que usan los consumidores, los que usamos nosotros. Entonces, aquí, a modo de recordatorio, todas las palabras que pueda haber. Aquí os dejo una foto en la que realmente pues, se lanza una pregunta si en esta era digital que parte de la base de 4 pilares, que serían la innovación del sector privado, la participación del sector público, los marcos reguladores y jurídicos y la cooperación internacional. Los que poseen estos datos, si van a ser los futuros dueños de todo o no. Aquí veis, como he dicho antes, el buscador, la posición, las plataformas digitales. Pues Google tiene mucha cuota de mercado y al final no sabéis si es por comodidad, por el abuso que hace, pero
el caso es que si hay una persona que es la ganadora, como dice en el artículo, se lo lleva todo, toda la cuota. Al final todo el mundo acudimos a la misma y es la que se lucra frente a las demás que no tienen esa cuota de mercado. Entonces, así está un poco. Se me ha quedado. Ahora. Vale. Vale. Aquí la otra ya va siendo de las últimas diapositivas que voy a lanzar preguntas, pero lanzo una pregunta de si las grandes plataformas digitales, que suelen ser unas pocas, habría que cambiar las reglas para que puedan competir, para que puedan introducirse nuevas plataformas, que puedan tener una competencia real, no que sean como la segunda opción, o si hay que filtrar ciertos contenidos y ciertas obligaciones que deben cumplir para que ese tratamiento de datos pues, no se monetice a nuestra costa. Teniendo en cuenta que Amazon, por ejemplo, en uno de sus considerandos estableció que leo textualmente, para evitar que los porteros se beneficien injustamente a su doble función, debe garantizarse que se abstenga de utilizar cualquier dato agregado o no agregado que pueda incluir datos anónimos y personales que no estén disponibles públicamente para ofrecer servicios similares a los de sus usuarios comerciales. Por tanto, realmente está Amazon limitando incluso a los porteros, que son al final muchos los que nos recogen los paquetes, a que puedan desarrollar cualquier tipo de negocio. Entonces, yo creo que la evolución que se va a ir dando va a ser constante, va a ser muy dinámica, muy rápida y al final cada día pues, sale algo en Internet, alguna aplicación y hay mucho manejo, por así decirlo, de estos datos que nos afecta a todos. Aquí ya por último, bueno, casi por lo último, dejo esta persona, Vestager, es la mandamás, por así decirlo, de la Comisión Europea y ella obviamente cree que cualquier persona que quiera prosperar y que sea un ganador está totalmente en su derecho, pero no debería hacer uso de esa ventaja de una forma de entretenimiento de los demás competidores, como se puede observar. Por tanto, lo que ella transmite es que Google, por ejemplo, puede tener esa posición dominante y asfixiar a los demás competidores. Bueno, aquí os dejo un breve resumen de los puntos débiles que pueda tener pues la nueva regulación, pero bueno, como toda regulación al final pues se irá creando más, se irá ajustando, pero este es el marco regulatorio general que han publicado en diciembre y que anunciaron en septiembre, entonces irá evolucionando bastante. Entonces, sobre todo, uno de los aspectos fundamentales para que entra en conflicto es acerca de la carga de la prueba. Si hay presunción de inocencia o libertad de prensa en cuanto a estos gatekeepers, porque si lo limitan, estarían también limitando las posibilidades que tienen de desarrollo de negocio a estas empresas. Entonces, al no saberlo, causa confusión y se va a ir desarrollando la jurisprudencia a medida que se vayan produciendo estas posibles infracciones, puesto que la política que deben desarrollar las empresas tiene que ser proactiva. Aquí aparece otro artículo de prensa en el que Bruselas ha acusado directamente, y por lo que compareció también, de vulnerar las leyes antimonopolio, puesto que Amazon está creciendo en todos los campos y en todos los sectores y está perjudicando mucho a los pequeños comercios en este caso. Y aquí está el caso de Google. No se puede escuchar porque hay un problema de audición, pero bueno, simplemente es la noticia de Cadena SER en este caso, en el que daba
pues una breve explicación sobre el caso Google que está en los tribunales y veremos cómo se va desarrollando y la multa seguramente impongan. Entonces, muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta más, si queréis que indague en algún aspecto más. A Leandro, vale, me guardo tu mail y así te mando pues toda la presentación y la tienes. Vale. ¿Alguno se anima a decir si quiere, si cree que estamos protegidos realmente, no estamos protegidos? Yo, bueno, pues voy a dar mi opinión personal. Creo que sí que estamos protegidos, o sea, tenemos el derecho a renunciar a estas redes sociales. Es verdad que muchos no estamos dispuestos, puesto que nos benefician en otros aspectos, pero bueno, derechos hay y se pueden ejercitar, puesto que las multas que están poniendo ahora son impresionantes. No sé si os preocupa que haya, pues, que los datos se puedan convertir en un nuevo petróleo, cómo pueden monetizar esos datos, si queréis que indaguen las políticas de privacidad que se pueden implementar, medidas de seguridad.